queremos poner una huerta en el balcón, tenemos que tener en cuenta que siempre será un poco más difícil que realizarla en la misma huerta, porque la tierra de las macetas, el sustrato, no es tan adecuado para las plantas. Es muy importante primero pensar qué hortalizas queremos poner. Hay algunas hortalizas que nos podría dar fruto, pero por el espacio que ocupan y por el fruto que nos da, pues igual no nos merece tanto la pena, como serían coliflores, berzas, etc. Se suelen poner hortalizas de hoja, que serían por ejemplo lechugas, acelgas, podríamos poner rabanitos, y luego también se ponen bastantes veces pues, tomates, muchas veces cherries o pimientos. Es muy importante a la hora de plantarlos que la maceta tenga bastante profundidad. También es muy importante cómo abonar esas hortalizas. Pensemos que el sustrato que vayamos a utilizar suele tener abono, pero ese abono suele ser para un periodo muy corto. Tenemos diferentes tipos de abonos que podríamos echar cada vez que plantemos algo. Tendremos que regar bastante más que en una huerta, ya que si lo tenemos al sol, etcétera, se van a secar mucho. Una de las ventajas que podemos tener haciendo huerta en el balcón es que si nuestro balcón está tapado, a la hora de tener tomates, esos tomates no se mojarán y por lo tanto tendrán menos roña. Por lo tanto, yo os animaría a poner vuestra huerta en el balcón y ya veréis cómo disfrutaréis de esas guindillas, esos tomates cherry en vuestro plato.